con el entrevistado de Ole, que vale la pena quedarse por ahí y disfrutarla. Vamos a viajar, ya es mañana, ¿no? Allá, Juli, sí, ya es mañana. Le adelantamos el título del programa de Fernanda a la noche. Ya es mañana porque nos vamos a ir a Malasia, nada más y nada menos. Mira qué lindo viaje. Ahí está Tomás Di Mauro. Hola Tomás, soy Andrés, qué gusto saludarte. Hola, buenas tardes Andrés, ¿cómo estás? Bueno, gracias por decir buenas tardes. Gracias. Para vos es buena mañana. Buena mañana, 6:30 más o menos de la mañana. 6:30 de la mañana. Bueno. Te levantamos a las 6:30 de la mañana. Espero que no nos tengas mal recuerdo nuestro. No, para nada, muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos por atendernos. Tommy, escúchame, hasta el año pasado estudiabas en la Escuela Técnica número 5 de Mar del Plata. Así es, sí, egresé el año pasado, a fin de año, y ahora estoy a 15.000 kilómetros de casa impulsando un proyecto. ¿Qué haces a 15.000 kilómetros de casa? ¿Qué estás haciendo en Malasia? Estoy haciendo una billetera para WhatsApp, para que se pueda enviar o recibir dinero a través de WhatsApp, con simples mensajes de texto a audio, como podría ser con mi abuela, por ejemplo. Para el video de lanzamiento hago una transferencia a mi abuela, que nunca usó una billetera virtual como Mercado Pago ni ninguna, y le hice una transferencia en 30 segundos desde WhatsApp. ¿Pero ya la probaste? ¿Funciona? Sí, ya tenemos 100 usuarios, o sea, la lanzamos hace poquito, la estamos validando para bueno, luego poder seguir metiéndole tiempo y recursos para llevarlo a escala, ¿no? Mirá vos, así que a través del WhatsApp, ¿y a quién le doy la orden, digamos, o cómo funciona, digamos? ¿Es una orden que yo doy desde WhatsApp a alguien y alguien la ejecuta? ¿Cómo es la cosa? Hay un chat que se llama Chatterpay, que es el nombre de la billetera, y yo le puedo escribir o mandar un audio, y eso usa inteligencia artificial para entender lo que estás diciendo y a ejecutar la acción, sea transferir, depositar o lo que sea. ¿Y cómo ingreso dinero a esa billetera virtual? ¿Tengo alguna forma de algún lado, que con un alias, con qué? Hoy en día funciona a través de cripto, entonces se puede comprar con más de 27 divisas y funciona en dólares, digamos. Entonces vos comprás con pesos o tenés que recibir de alguien que tenga cripto y que te pase. Y por ejemplo, suponiendo que yo tengo pesos en cuenta DNI, ¿cómo hago para comprar en esta billetera virtual cripto y a qué valor la cotización? ¿Cómo me entero de todo eso? Pues tiene que haber alguna paridad. Claro, sí. Vos le decís al chat, quiero depositar con pesos, te va a dar un link, como es con moneda local, te va a pedir hacer una verificación de KYC estándar, y luego te va a decir la cotización a la que vas a comprar. Bien, y con eso te transferís a esa cuenta y ya está. Bien, y con eso, digamos, tenés el dinero transformado en criptomonedas, ¿en alguna en particular o en la que decide Sí, en principio es en dólar cripto, es el mismo que usás, se llama USDT. Claro, el dólar cripto, así se lo conoce popularmente, el dólar cripto. Sí. Y vos tenés ese dinero ahí resguardado, y con ese dinero, por ejemplo, yo voy al almacén acá y le doy una orden y que lo transforma en pesos nuevamente y la ejecuta la orden. Es más que nada pensado para remesas y pagos a personas en el extranjero, ya que es extremadamente barato, más que para pagos locales por ahora, ¿no? Como es una prueba de concepto, a futuro la idea sería tener tarjetas vinculadas a WhatsApp. Entonces vos vas con la tarjeta y gastás directamente en el comercio y se te convierte automáticamente. Y escúchame, ¿qué quiere decir remesas? Es más para remesas, dijiste. ¿Qué sería? Por ejemplo, que tengas algún familiar en el extranjero y le tengas que enviar dinero, o viceversa, que algún familiar esté en el extranjero y te tenga que enviar dinero, o un amigo, o lo que sea. Sí. Te puede pasar, a mí me ha pasado en el extranjero que necesitas dinero en efectivo o pasar dinero digital a dinero que puedas usar, y la única forma posible es con cripto. O sea, obviamente transferencia en pesos es imposible que alguien lo vaya a aceptar. Sí. Y te puede salvar de muchas situaciones. No, claro, y en muchas épocas se complicó mucho. Yo una vez, a mí me hicieron un regalo que estaba en Estados Unidos una vez. Te cuento una cosa que... y
era la época que no podías traer dinero a la Argentina, era una locura. Y entonces, nada, lo tuve que hacer con PayPal, lo tuve que vender en Estados Unidos, Claro. y con el sistema PayPal lo transformé en dinero PayPal, y después con otro, con AirTM, lo transformé en dinero para que me lo manden acá. Un lío, un chino tuve que hacer Sí. porque Y lo que te descuentan de comisiones con eso. no, le dije a mi PayPal es- amigo, no me regalé más nada, le digo, pues me volvés loco. No, me volviste loco, le digo. Claro. Y claro, porque él estaba en el exterior, para él era un regalazo el que me hacía, la verdad que era un regalazo, Claro. pero no me servía, ¿no? Me comieron crudo en el camino. Y bueno, todo eso eventualmente se va a ir solucionando. Yo creo que hay que ir a las interfaces que usa la gente, como WhatsApp, y para un montón de casos, ¿no? Ujú. No solamente transferencias. Y esto sirve también para gente que trabaja para el exterior, qué sé yo, no sé, un diseñador gráfico que trabaja, labura para el exterior, le podrían pagar con este sistema también, ¿no? ¿Se lo pagan directamente a esta aplicación? Claro, eventualmente va a ser mucho mejor, pero bueno, como lo estamos validando, Ujú. a futuro si hay demanda se va a ir expandiendo. ¿Qué pasa si cambia el valor la cripto? Es bastante estable igualmente el dólar cripto, pero digamos... Sí, pero- sí. Sí, no, o sea, no va a cambiar de valor, salvo que va a cambiar el valor del peso contra el dólar, pero no más que eso. Ujú. Sí, sí, claro, te va a convenir, digamos, si se devalúa la moneda, pero Sí. no es que se va a devaluar el dólar. No. Eso, bueno, es una cuestión externa, ¿no? Claro, totalmente. ¿Y esto, cómo lo hiciste? ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, esto nace a través de un formato de competencias que se llama Hackathons, que es muy bueno para cualquier persona que tenga una idea Ujú. de alguna aplicación o proyecto digital. Acá se hace eso, Y- la hackathon, sí, la tengo clara. Sí, esa. sí. Sí. Bueno, pero muchos estudiantes por ahí no lo conocen y es extremadamente importante. Te sirve para aprender un montón y para validar una idea de una app que uno quiera hacer. Y bueno, es un formato de competencias. Yo fui a uno que se hizo en Buenos Aires el año pasado. Me armé un grupo para competir Ujú. y ganamos en Buenos Aires. Después fuimos a Uruguay, volvimos a ganar. Y después fuimos a otro en Buenos Aires. Y ahí ganamos un viaje a presentarlo en Tailandia, en un evento que se llama DevCon, Qué va. que es un evento de más de 3.000 personas. Ujú. Y bueno, después, cuando pensábamos que el proyecto nunca lo íbamos a sacar a la luz, recibimos un mail de uno de los sponsors principales que tuvimos, diciendo que nos invitaban a un programa en Malasia. Y bueno, vinimos para acá. Dejé medio de lado, tuve que renunciar al trabajo, dejé de lado la facultad por unos meses, apostando todo, no obviamente, al proyecto. Claro, sí. ¿Y qué estás en Kuala Lumpur? Claro, en Kuala Lumpur, Malasia. Sí. Claro, sí, ahí están las Torres Petronas, claro, sí, claro, las Sí, tengo clarísimo. Hermoso. ¿Y estuviste en Bangkok antes, me dijiste? O por lo menos Claro, mencionaste... sí, en Bangkok, sí. Qué Nos fuimos bárbaro. a presentar ahí. ¿Qué- Y qué- nunca había presentado en público, yo soy encima un perfil muy técnico, Sí. de programador, viste, cuadrado, y nunca había presentado en público, Bueno, menos en inglés. Claro, muy Me difícil. tocó acostumbrarse de golpe. Y no, claro, cuando uno tiene que vender lo propio, igualmente viste que es más fácil cuando uno, porque lo hace con pasión, lo cuenta con pasión, pero Obvio, cuando lo tenés que contar en otro idioma con pasión es un lío bárbaro. Sí, tenés 3 minutos, Claro, tenés que aparte, presentar en un escenario, sí. pero ¿qué sentiste? ¿Que estabas tipo así como los Shark con los tiburones, digamos? Claro, un jurado de 5 personas que te pueden hacer cualquier pregunta y tenés que hacer se llama un pitch deck, que es Ujú. una presentación con Sí. de un proyecto con un formato, ¿no? Y escúchame, y una vez que lo hiciste, si los convencías, ¿te ayudaban, te sponsoreaban? ¿Qué pasaba? Claro, sí, la idea era, bueno, darlo a conocer, Ujú. se podían sponsorear o no. Al final creo que no sponsorearon a nadie, pero bueno, fue una experiencia muy buena. ¿Y por qué no se lo llevas Terminé ganando ¿Por qué no se lo llevas a WhatsApp directamente? ¿No les interesa? Es más difícil llegar, por ahí si eventualmente lo validás, si vos decís, tengo, no sé, 10.000 personas que lo usan, Ujú. ahí se te abren un montón más de puertas, ¿no? Obviamente. No sé, es muy interesante. Pero bueno, ¿no? hay que, como todo, o sea, en 1950 las tarjetas de crédito que salían eran de papel, después se hicieron las
las tarjetas como las que conocemos hoy, súper complejas, ¿no? Claro, totalmente. ¿Cómo se llama digamos, el programa? ¿Cómo es? No sé si es una app, si es un programa, ¿cómo lo llama? Se llama Chatterpay. Puedes acceder en chatterpay.net. Bien, Chatterpay. Yes. Bien, Chatterpay, Sí. me lo anoto y escúchame, Tommy, estaba pensando, estamos hablando con Tomás Di Mauro, que está en estos momentos en Malasia, 11 horas de diferencia tenemos con él, son las 6:00 de la mañana por allá, y además es argentino, es joven, el año pasado estudiaba en la técnica 5 y de una hackathon sacó esta idea y la está llevando por el mundo. Digamos, ¿para qué sería conveniente tenerla? ¿Para qué tipo de personas? Nos decís que para compras locales por ahora no, porque sería una etapa Pero posterior. eventualmente va a aparecer, vamos a tener alguna tarjeta vinculada a WhatsApp eventualmente. Hoy en día el caso de uso que primero sale es el de remesas o personas que reciben dinero de familiares o amigos en el extranjero a Argentina o viceversa, ¿no? Ujú. Porque es fácil. ¿Y cómo te haces del dinero? Suponiendo que me lo bajo y que ahora me vas a contar cómo lo hago para tenerlo y para utilizarlo. Digo, yo estoy acá en Argentina y tengo un pariente en España y me quiere mandar un dinero. ¿Cómo hace él, digamos, y cómo hago yo para hacerme de ese dinero? Bien. Físico. Suponiendo que ya tiene, digamos, el saldo en su billetera, le comparte tu contacto al chat de WhatsApp y le dice, quiero que le mandes $10, ponele, ¿no? Sí. Y a vos te llegan esos $10 y vos podés decir, quiero vender mi saldo, te va a llevar a un sitio de terceros y ese sitio vos te dan el cambio y te hacen la verificación, ¿no?, correspondiente. ¿Qué actúa con personas o con inteligencia artificial lo hacen ese tipo de cambios? ¿Son cajeros virtuales o es una No, es una entidad que está regulada y que está por afuera de WhatsApp y eso es automático, no tarda ponerle 30 segundos, ponerle que puede tardar 10 minutos como mucho entre que se confirma la transacción y que se te llega al banco, pero bueno, es básicamente eso. Así, digamos, con esa simplicidad y la comisión es muy alta para hacer las transacciones tanto de compra de cripto como la venta. De transferencia es $0,20 y para vender a pesos depende de la cotización que te dé el proveedor, ¿no? Lo puedes vender en cualquier lado eso en realidad. Podés sacarlo y venderlo, no sé, en Velo, por ejemplo, o en Lemon, en la aplicación que te dé mejor cotización, pero con ese proveedor que usamos nosotros debe estar alrededor de un 1%. Es bastante baja. AstroPay, con cualquiera la podés usar, entonces vos trasladás el dinero ahí a esa aplicación y lo bajás como querés. Sí, tenés que obviamente pasarlo a pesos y cuando lo pasás a pesos lo pasás a cualquier cuenta, ¿no? Mirá vos. Lo podés cargar con más de 27 divisas. Y estaba pensando, y digo, ¿cómo me lo bajo al celular mío si yo lo quisiera aplicar? Si yo quiero Chatterpay utilizarlo, ¿que tengo que bajar un programa? ¿Tengo que hacer algo? No, tendrías que ir solamente a chatterpay.net, hay un botón principal y ese botón te lleva al chat de WhatsApp. Y ese chat lo tenés ahí, lo puedes tener fijado y cada vez que quieras hacer alguna transacción, consultar balance o lo que sea, podés hacerlo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos la seguridad? ¿Cómo hay algún tipo de límite de freno o algo si me roban el celular y se dan cuenta que tengo esto instalado en WhatsApp? Sí, hoy en día es muy primitivo eso, tenés un límite de transacción, más que nada, pero a futuro se va a hacer, si hay demanda y si la gente lo empieza a usar, un sistema mucho más robusto de seguridad para que no ocurra eso. Claro, porque viste que te clonan a veces. Sí, se lo puede llevar al punto en el que no haya forma posible que nosotros podamos acceder a esos fondos y hacer un sistema súper robusto que hoy en día no hay casi. Pero bueno, eso obviamente lleva un montón de tiempo y recursos de desarrollo de software, ¿no? Seguro. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer este Chatterpay? Tardamos 6 meses aproximadamente. No fue todo full time, hubo 1 o 2 meses que no fue full time, pero el resto sí. Bien, ¿y qué costo? Somos un equipo de 3 personas. 3 personas, ¿y qué costo tuvo hacerlo? ¿Cuánto salió hacerlo? Sí que me lo querés contar, eso no sé si lo decís públicamente. No, como somos todos desarrolladores, no hubo costo de desarrollo per se.
pero después hay un costo a nivel infraestructura que no es para nada alto tampoco. Obviamente si escalás ese costo aumenta, pero si hay necesidad, o sea, no debería haber problema. ¿Quieren venderlo o quieren que crezca y usufructarlo ustedes? La idea final sería hacer billeteras de WhatsApp para empresas, ¿no? Por ejemplo, que hubiera una billetera o un banco y quisiera una billetera para WhatsApp para ofrecerla a sus clientes. Sería la idea ofrecer ese tipo de servicios a empresas. Ese tipo de cosas. Me sorprende. ¿Y cómo ganan ustedes? ¿Cómo ganan dinero con esto? Simplemente un fee por transacción, que es ese 0,20, que es un poco menos lo que nos queda a nosotros, pero la ganancia sería principalmente si lo logramos vender a empresas. Claro, si se lo pueden... Sí, que las empresas trabajen con él. Claro. Te quiero preguntar, pues es un mundo virtual, es un mundo que nos cuesta a los que somos más presenciales entenderlo, pero esto es lo que viene, esto es lo que desarrollan grandes compañías. Aquí en Mar del Plata está Globant, en el país está, pero bueno, acá hay un marplatense que es uno de los dueños. Desarrollan estas ideas y es una cosa maravillosa. Tomás, te cambió la vida, ¿no? Porque de ir a una escuela técnica, de estar calificándote, preparándote, a crear esto y hoy dejar ya universidad, dejar cosas, dejar laburo y viajar por el mundo, estar en Bangkok, en Kuala Lumpur, digamos, presentando tu trabajo, es un cambio tremendo. Sí, de un día para otro. No sé si de un día para otro, pero sí, o sea, no me lo esperaba. O sea, por cuando yo arranqué a programar, ni de casualidad me esperaba algo así, pero bueno, es más que bienvenido, obviamente. Sí, claramente, ¿no? Pero es una cosa fuerte de asimilar también, ¿no? Me imagino que cuando dijiste voy a dejar el trabajo, te deben haber dicho, ¿estás seguro? Y en casa en casa no les di ni tiempo para reaccionar, porque fue como a los 2-3 días que llegó el mail, saqué el vuelo. En casa me querían matar. Contundente, digamos, me voy, chao, listo, se terminó. Qué fuerte eso. ¿Cuántos años tenés, Tomás? 19. Re joven. ¿Y te vas a quedar solo con este trabajo o vas a seguir programando otras cosas para vos? No, o sea, la idea es dedicarle a full a este proyecto y apuntar a que salga. Te pregunto porque no lo sé, los programadores, en un momento el laburo de los programadores era impresionante el que tenían, había un faltante de programadores en el mundo. Ahora con la inteligencia artificial, ¿cómo están? Porque la inteligencia artificial, por ejemplo, hay aplicaciones que te hacen programas directamente. Claro, sí, nos cambió el flujo de trabajo de hace un año atrás para acá totalmente, trabajamos totalmente distinto ahora. Todo asistido con inteligencia artificial para todas las tareas que hacemos, o prácticamente todas, y actuamos más como revisando y corrigiendo lo que nos da la inteligencia artificial. Digamos, no es que están todo el día programando ustedes, poniendo letras, números, símbolos, sino que lo hace la inteligencia artificial y ustedes lo corrigen. Claro, cada vez se vuelve más un trabajo de lectura constante de código, más que de estar escribiendo no sé, 150 palabras por minuto. Claro, ¿con cuál, digamos, de lenguaje te llevas mejor? No sé, el Java, ¿con cuál es el lenguaje Yo uso TypeScript, pero bueno, eso no significa que sea un lenguaje mejor o peor que el resto, es más que nada para el uso que necesito darle yo. Claro. Pero sí, para cada caso de uso tenés distintas tecnologías que son las más populares. Ustedes saben que la programación, le cuento a la gente, la programación tiene un lenguaje, es como aprender a hablar, es como aprender un idioma directamente, no aprender un lenguaje de programación, es como, es una codificación, digamos, es un lenguaje, es un idioma, y no es para fácil. Hablar con la compu. Claro, y que después el mundo te lo entienda también, ¿no? Te entienda, así que no, es una cosa impresionante lo que hacen. Tomás, la verdad que felicitaciones y te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, sé que tenías poquito tiempo y creo que me excedí un poco, pero la verdad que es re interesante y la verdad que es re valioso contar que un joven como vos, con ganas, con educación, formado en escuela pública, hoy
llega al mundo porque tuvo una idea, tuvo la constancia de hacerlo y tuvo la visión de encarar por un lugar donde el mundo está encarando, que es este. Así que la verdad que ojalá que en algunos años podamos, estar con el chat, con este Chatterpay que compremos y vendamos, nos vamos a acordar de vos a través de WhatsApp, nos vamos a acordar de vos inmediatamente. Esperemos. Muchísimas gracias por ayudar a difundirlo y por contar mi historia. Bueno, ¿querés decirle a la gente que lo baje o que lo use o no todavía? Sí, obvio, totalmente. Cualquier feedback o comentario es más que bienvenido. Lo pueden escribir incluso a través del chat y nos llega a nosotros directamente y lo leemos. Lo pueden ir a probar a chatterpay.net y bueno, contarnos. Y contarles qué les parece. Chatterpay.net, a partir de ahí ingresan en la parte de WhatsApp y ahí te redirige, claro. Y ya te queda, lo puedes dejar fijo arriba a ese chat y directamente haces tus transacciones comerciales, no locales por ahora, sino internacionales, lo más conveniente para remesas, para envío de dinero al exterior o recibir dinero del exterior, totalmente legal, ¿no? No nos metemos problema con Arca. Sí. No, totalmente. Perfecto. Tomás, me encantó esta charla. Felicitaciones, que te vaya muy bien. ¿Cuándo regresás? ¿O venís para acá o te vas para otro lado? Gracias. Sí, pero vuelvo en julio más o menos. Claro, sí. Después voy a otro evento en Francia, también sponsoreado, por suerte. Ah, bueno. Y después vuelvo para allá. Muy interesante, me encantó, te cambió la vida para siempre. Felicitaciones, Tomás, un abrazo enorme. Gracias, muchas gracias. Que estés muy bien. Tomás Di Mauro, joven, 19 años, todo un talento, estudió acá en la ciudad de Mar del Plata, Escuela Técnica 5. Juli, hicimos otras notas de esto. ¿No eran los chicos que el estacionamiento, el que te encontraba estacionamiento libre en el centro de Mar del Plata, ¿te acordás? Ese también salió de acá. La Técnica 5 no es la que tiene los nanosatélites también que tiraron, que es la que está en Juan B. Justo, claro, que tiraron los satélites, los nanosatélites, me parece que eran de las 5 también, que asisten a aplicaciones en el campo, le dan, digamos, aplicaciones en el campo para mover tractores, para mover maquinaria agrícola. Y este también, a través, miren qué creativos, a través de WhatsApp que vos puedas hacer transacciones dándole una orden, quiero comprar tal cosa, quiero vender, quiero enviarle a tal persona que está en tal lado tanto dinero. ¿Cómo se globaliza el mundo? Estos pibes tienen una mente no presencial espectacular, me encanta. Y aparte que el mundo tiende a eso y banca eso. Tenés razón, ahí está lo otro. Acá Juli me dice, hicimos una nota con los chicos de la Técnica 5 que hicieron Bahía Ayuda. ¿Se acuerdan? Ante el desastre natural de Bahía Blanca, ellos con una aplicación ayudaban directamente, que era lo distinto, les llegaba directamente a la persona damnificada, digamos, el dinero, no había intermediarios. ¿Se acuerdan que había líos con que enviaban cosas y decían que les llegaba a algunos y a otros no? Bueno, esto lo eliminó completamente. La verdad que qué bárbaro lo que hacen estos chicos y estas mentes. Y aparte me parece interesante, porque muchas veces nos quedamos en lo tradicional y hoy el mundo, me parece a mí, no con humildad, digo, hay que apuntarle a las cosas donde el mundo invierte. Capaz que vos sos el mejor tipo que hace tal cosa, pero si el mundo no está invirtiendo en eso, y bueno, es difícil que prosperes, que crezcas. Entonces, estos chicos que encima apuntan a cosas que hoy el mundo está necesitando y está bancando y necesitan y las utilizan, la verdad que está muy interesante. Tomás Di Mauro, felicitaciones, cariño grande a la familia, seguramente nos deben estar escuchando y para él un gran abrazo, espero que te haya gustado la nota de hoy. Hacemos una tanda y ya venimos con más. Tenemos a Daniel Toro con la música para el cierre, ya venimos. Estás en la radio que te hace bien. Atlántica AM760.